Sí, Sí, doctor. sí se Sí, ve. sí se ve. Sí. Ok, pues sean todos bienvenidos a la sexta reunión de la Academia Mexicana de Computación. Es un gusto verlos, aunque sea en forma virtual, y me da mucho gusto que tengamos una muy buena respuesta. Esperamos alrededor de 120 participantes en la reunión en Zoom, y además estaremos transmitiendo nuestras pláticas invitadas vía el Facebook de la Academia. Ay, me salté una. Y quería dar cierta información antes de iniciar. Favor de mantener sus micrófonos cerrados, a menos de que estén participando, pero sí podemos dejar las cámaras abiertas, por favor. Y en general tendremos las preguntas y comentarios a través del chat, aunque si alguien quiere pedir la palabra también lo puede pedir a través del chat y podemos tener intervenciones durante las diferentes etapas de la reunión. Les sugerimos mantenerse conectados a Zoom, aún en los recesos. Simplemente pueden apagar su cámara, su video, para así evitar tener que volver a autorizar su entrada. Y para todos los miembros, es importante que tendremos varias votaciones durante la asamblea. Los detalles de los candidatos, tanto para elección del Consejo Directivo, de la Comisión de Premios y la Comisión de Membresía, están en la página de la Academia. Ahí los pueden consultar para ver todos los detalles y prepararse para preparar su voto antes de la asamblea. Les recuerdo el programa del evento. Tendremos para empezar la conferencia invitada de Ramón López de Mantaraz, del traje nuevo de la inteligencia artificial. Después tendremos un receso. Tendremos la asamblea general de 11 a 13 horas, luego un receso de 15 minutos y la ceremonia de inauguración del año académico, en que nos va a acompañar la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, así como la presentación de los nuevos miembros. Tendremos después un receso para comer y nuestra segunda plática invitada del doctor José Luis Marroquín, Cerebro y Computadora, quien antes de la plática le haremos entrega del Premio Nacional de Computación que le fue otorgado este año. Un último receso y dos sesiones finales, la presentación de 3 libros nuevos que editamos en la MESCOM, y nos van a partir las conclusiones de la reunión de mujeres y la reunión de doctorado, los organizadores. Entonces va a ser un día intenso, espero que muy interesante, y bueno, yo creo que es importante sí tener varios recesos para estirar las piernas, etcétera. Es pesado estar frente al monitor muchas horas. Entonces, pues vamos a dar inicio con la plática invitada de Ramón López de Mantaraz, el traje nuevo de la inteligencia artificial. Y me voy a permitir brevemente leer algo del extenso currículum de Ramón. Él es investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC en Barcelona, España. Fue previamente director de este instituto. Sus principales áreas de investigación son razonamiento basado en casos, reconocimiento de lugares basados en objetos, localización para robots autónomos, y también antes trabajó en creatividad computacional, en particular en la música. Recibió el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor del Ministerio de Ciencia e Innovación de las Universidades del Gobierno Español, y también el premio de la AAA Robert E. Englund Award por sus contribuciones en inteligencia artificial.
También recibió el premio Donald A. Walker de servicio de Ishkai. Ha sido asociado editor de diferentes revistas, incluyendo el AI Journal, y también fue presidente del Board of Trustees de Ishkai. Finalmente, contar un poco también de sus hobbies, que encontré un poco en su página, que le gusta la poesía. Encontré por ahí un poema que pensé leer, pero está en catalán, así que está difícil. También le gusta el jazz, los buenos vinos, esas me parece muy bien, y esquiar y roller skating. Bueno, sin más, es un gusto que nos acompañe y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De Ramón, adelante. Pues muchas gracias. Y antes que nada, pues eso, lo que quería es esto, agradecer, ¿no? Agradecer a la Academia Mexicana de Computación esta amable invitación a impartir esta plática hoy y en particular a su presidente, el doctor Enrique Zúcar. Pues vamos allá. Estamos viviendo sin duda una nueva primavera de la inteligencia artificial. Y al igual que en primaveras anteriores, abundan las predicciones de que inteligencias artificiales generales, iguales o superiores a la humana, son cuestión de más o menos 20 años. Y que esto nos llevará a lo que se conoce como singularidad, momento en que las máquinas lo harán absolutamente todo mucho mejor que nosotros, incluida la propia investigación científica, dando lugar a una explosión en el progreso científico que resultará en una nueva etapa para la humanidad conocida como posthumanismo. Pero vamos a ir por partes. ¿Es esta nueva primavera de la inteligencia artificial, vestida con el traje nuevo del aprendizaje profundo, el indicador de que efectivamente estamos a más o menos 2 décadas de alcanzar el sueño de una inteligencia artificial general similar a la humana? O quizás la inteligencia artificial va de hecho desnuda, como el emperador del cuento de Andersen, y seguimos estando muy, muy lejos del objetivo de conseguir inteligencia artificial general. Intenté entonces enfocar estas dos preguntas en esta plática. Esta nueva primavera se debe principalmente a los recientes éxitos de lo que se conoce como aprendizaje profundo, lo que llamo el traje nuevo, ¿no? Sobre todo en los éxitos del reconocimiento de imágenes, juegos de tablero, videojuegos y procesamiento del lenguaje. Otros también, pero he mencionado aquí los que quizás han sido más espectaculares o más mediáticos incluso. La inteligencia artificial lució por primera vez su nuevo traje en el año 2012, cuando un equipo de la Universidad de Toronto, liderado por Geoff Hinton, consiguió que una red neuronal llamada convolucional alcanzara el 85% de acierto, clasificando entre 1000 categorías posibles 150.000 imágenes de una base de datos llamada ImageNet. Esta red fue entrenada con más de 1 millón de imágenes contenidas en dicha base de datos con la finalidad de conseguir este espectacular resultado. De hecho, las redes convolucionales no son nada nuevo. Pues habían sido introducidas en 1980 en base a trabajos de los años 70 del investigador japonés Kunishiko Fukushima, que desarrolló una red neuronal artificial inspirada a su vez en los trabajos de los neurocientíficos David Havel y Thorsten Wiesel en los años 50 sobre la organización jerárquica del sistema visual humano, que por cierto en 1981 les hizo merecedores del premio Nobel junto a Roger Sperry. Si estas redes convolucionales se conocen desde el año 1980, ¿cómo es que tuvieron que transcurrir 32 años a fin de que el equipo de Toronto lograra este espectacular porcentaje del 85% de acierto a la hora de reconocer objetos en imágenes, superando, por cierto, en más de 10 puntos porcentuales los resultados anteriores, los mejores resultados anteriores? La respuesta es que hay que entrenar estas redes con una enorme cantidad de imágenes y hasta el año 2010 no había ninguna base de imágenes suficientemente grande como para poder entrenarlas. Por otra parte, aunque en los años 80 hubiese habido
bases de imágenes enormes, tampoco habría servido de mucho, ya que la capacidad de cálculo en aquellos años era demasiado limitada como para poder entrenar redes multicapa eficientemente. A partir de 2012, pues, empiezan a ser habituales titulares del estilo, abro comillas, los ordenadores ya son mejores que los humanos reconociendo imágenes. Es un titular no de cualquier periódico, sino de uno de prestigioso como es The Guardian. Creo que es un titular de mediados o finales del 2015. Posteriormente y hasta hoy día han abundado titulares semejantes e incluso más exagerados. Y es que, de hecho, poco después del éxito del grupo de Toronto, otros equipos consiguieron incrementar el porcentaje de acierto hasta llegar al 98%. Y eso puede explicar estos titulares, en cierto modo, porque vamos a ver, seguro, hagámonos la pregunta realmente, ¿seguro que las máquinas son mejores que los humanos reconociendo imágenes? El titular aludido del Guardian se basa en un estudio que afirma que los humanos cometemos un 5% de errores clasificando imágenes de ImageNet, mientras que, como hemos visto, el algoritmo comete solo un 2%. Pero analicemos con cuidado el referido estudio. Si hacemos ese análisis cuidadoso, resulta que a la máquina se le permitió que proporcionara una lista de 5 categorías ordenadas, de más a menos confianza, y se consideró que había acertado si la categoría correcta era una de esas 5, aunque fuese la quinta, la última. Sin embargo, si solo se tiene en cuenta la primera categoría de las 5, entonces el error aumenta hasta el 18%. Lo cual no está mal, pero claro, mucho peor que el 5% de los humanos. Humanos con una S al final. Cuidado con esto. He dicho humanos, pero es verdad que era... ¿Cómo hicieron? A ver, ¿cómo hicieron el estudio comparativo? De nuevo, si uno empieza a rascar y a investigar con más profundidad, se da cuenta de que en realidad solo participó una única persona. Y por lo tanto, a menos que esa persona resultara ser el campeón mundial, entre comillas, reconociendo objetos de ImageNet, el titular correcto debería haber sido: los ordenadores son mejores que el señor X reconociendo imágenes, donde X debería ser el nombre de la persona que participó en el estudio. Por lo tanto, el titular del Guardian no es correcto, como mínimo. Pero no podemos negar que es un titular muy atractivo. Una vez más, creo que se aplicó la máxima del mal periodismo que dice que no dejes que la realidad estropee un buen titular. Por otra parte, a menudo también leemos que las redes neuronales aprenden por sí mismas. La realidad es que se requiere un esfuerzo humano enorme para que una red pueda empezar a aprender. No se trata ya solo de conseguir los datos etiquetados para hacer un entrenamiento, sino también definir muchos aspectos de la arquitectura, la topología de la red, lo que técnicamente se conoce como fijar los parámetros de la red. En total, estos parámetros son muy numerosos y se deben cambiar además para cada tarea, ya que sus valores dependen de cada nueva tarea que queramos que la red aprenda. De hecho, es un proceso más bien de prueba y error, ¿no?, que requiere muchísima experiencia, que cuesta tiempo de adquirir. O sea, es más prueba y error que no una metodología realmente bien establecida. Aunque hay que decir también que recientemente ha habido algunos progresos para facilitar el diseño de estas redes en base a técnicas de optimización, algunos de estos, y creo que todavía podemos afirmar que es todavía casi un arte que requiere considerable expertez trabajar con estas redes, ¿no? Las diferencias entre el aprendizaje humano y el aprendizaje artificial son, de hecho, muchas y muy importantes. La primera gran diferencia es que nosotros, para aprender a reconocer un número, incluso a priori ilimitado, de categorías, solo necesitamos haber visto unos cuantos ejemplos y no cientos de millares o millones. Además, no aprendemos pasivamente, sino que, sobre todo, aprendemos interactuando con nuestro entorno. Ver es mucho más que reconocer cosas. Es entender las relaciones entre las cosas que vemos, teniendo en cuenta el contexto en que aparecen,
cómo se relacionan con otras cosas del mundo que no son necesariamente visibles en las imágenes que captan nuestros ojos. Si además lo que vemos son objetos animados, por ejemplo, personas o animales, sabemos interpretar sus movimientos e incluso podemos predecir más o menos sus acciones inmediatas. Estas capacidades son fundamentales a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo frenar cuando conducimos y ante nosotros vemos una persona en movimiento a punto de bajar de la acera para cruzar la calle. Obviamente todo esto se está estudiando, pero con resultados escasos de momento. De hecho, muchos investigadores en inteligencia artificial creemos que el aprendizaje supervisado no es el mejor camino para avanzar hacia una inteligencia artificial general. El motivo principal es que, incluso limitándonos a objetos físicos, no es nada realista pretender etiquetar absolutamente todos los objetos que puedan ser previsiblemente observados en el mundo que nos rodea. Y sin etiquetado no hay aprendizaje supervisado, no es posible. Otra limitación tiene que ver con el hecho de que en prácticamente todos los dominios de aplicación de la inteligencia artificial aparece lo que se llama el long tail problem. Este problema se debe a que, aunque muchas situaciones son esperables con una alta probabilidad, hay una larga cola de situaciones que tienen una probabilidad pequeña de aparecer. Esto hace que dichas situaciones prácticamente no aparezcan en el conjunto de entrenamiento y, como consecuencia, un sistema de aprendizaje supervisado fallará estrepitosamente ante dichas situaciones inesperadas. Un ejemplo muy actual, los fallos del reconocimiento facial cuando las personas usamos las mascarillas, como ahora, debido al coronavirus. Desde el punto de vista científico, el aprendizaje supervisado tiene pues poco futuro. No vamos a tardar a ver resultados importantes en aprendizaje no supervisado y autoaprendizaje que no requieren etiquetar millones de ejemplos. Otro problema del aprendizaje supervisado es que incluso cuando una red neuronal profunda funciona correctamente, como por ejemplo que una imagen de un gato la clasifica efectivamente como siendo un gato, no podemos estar seguros de que haya detectado la presencia del gato realmente en la imagen. Quizás lo que ha detectado es algún otro objeto que en las imágenes de entrenamiento estaba altamente correlacionado estadísticamente con los gatos. Por ejemplo, una pelotita. En muchas ocasiones, los diseñadores de los sistemas de aprendizaje profundo no podemos saber con seguridad por qué el sistema funciona cuando funciona, ni tampoco por qué falla cuando falla. Esto tiene como consecuencia que sea prácticamente imposible explicar las decisiones de estos sistemas. Este problema de la explicabilidad afecta enormemente a la confianza que otorgamos a la inteligencia artificial. Es cierto que las personas tampoco podemos explicar siempre nuestras decisiones, pero hay una diferencia fundamental con las máquinas, y es que nosotros tendemos a confiar en los demás porque creemos que sus mecanismos de pensamiento son similares al nuestro. Es lo que en ciencias de la cognición se dice tener una teoría de la mente. La teoría de la mente son los demás. Pero obviamente ninguno de nosotros tiene una teoría de la mente sobre ninguna inteligencia artificial y ninguna inteligencia artificial tiene ninguna teoría de la mente sobre ninguna persona. Y por ello no nos fiamos de una máquina de la misma manera que nos fiamos de una persona. La inteligencia artificial explicable es otro tema actual de investigación, como sabemos, de gran importancia. Otra aproximación al aprendizaje, distinto del supervisado y también del no supervisado, que también está contribuyendo, por cierto, a la percepción errónea de la realidad, es el aprendizaje por refuerzo. En este tipo de aprendizaje, un agente aprende interactuando con su entorno y este aprendizaje lo que se basa es en, combinado con otras técnicas, además, hemos visto, que ha dado resultados espectaculares, en particular con redes neuronales, en juegos de tablero, y eso lo ha hecho muy mediático, ¿no? Un ejemplo de esos mediáticos son, como digo, los famosos algoritmos AlphaGo y luego su generalización, extensión AlphaZero, que en base a aprendizaje por refuerzo aprendieron a jugar a Go y a otros juegos, jugando millones de partidas contra una copia de sí mismos, ¿no? Un problema importante del aprendizaje por refuerzo, sin embargo, es su escalabilidad.
que quiere decir que cuando el número de situaciones posibles en el entorno y el número de acciones posibles en cada situación es elevado, el aprendizaje es muy, muy lento. Y es necesario acelerar los algoritmos usando conocimientos heurísticos sobre el dominio. Este es otro tema importante en la investigación actualmente y precisamente es uno de los problemas en que personalmente estoy trabajando. También cabe preguntarse si los éxitos obtenidos se pueden generalizar más allá del mundo de los juegos. Es decir, ¿hasta qué punto son generales estos sistemas? De hecho, como he dicho antes, incluso la versión supuestamente generalizada de AlphaGo, la llamada AlphaZero, que además de jugar a Go aprendió a jugar al ajedrez y a shogi, requería reentrenar una red neuronal separada para cada uno de estos juegos. Además, se tuvo que entrenar prácticamente desde cero para cada uno de ellos. Es decir, que en realidad no pudo reaprovechar lo que había aprendido jugando a un juego para transferirlo a otro juego. Ni siquiera entre shogi y ajedrez, a pesar de su gran similitud. Esta incapacidad para generalizar, transferir y aprender incrementalmente es una constante en los sistemas de aprendizaje artificial y es un elemento importante a añadir a la lista de diferencias entre el aprendizaje artificial y el aprendizaje humano. La capacidad de transferir a una nueva tarea lo aprendido en otra tarea relacionada permite acelerar el proceso de aprendizaje y es algo crucial en el aprendizaje humano. De hecho, es un aspecto central de nuestra capacidad para generalizar y razonar. En otras palabras, es intrínseco a nuestra capacidad de pensar. Actualmente, el aprendizaje por transferencia es un área muy activa en la inteligencia artificial, ya que muchos creemos que es un paso importante. Este sí que es un paso importante, creo, hacia la inteligencia artificial general. Pero, desafortunadamente, los resultados son todavía incipientes. Es un tema en el que personalmente trabajo y por lo tanto puedo describirles brevemente un resultado muy concreto. Después de que un robot aprendiera a mantener en equilibrio un doble péndulo invertido utilizando para ello aprendizaje por refuerzo en un simulador y después de representar lo aprendido mediante casos de un sistema de razonamiento basado en casos, nuestro sistema de aprendizaje por transferencia transfirió esta base de casos aprendidos a un robot real esta vez, para acelerar el proceso de aprender a caminar manteniendo el equilibrio, porque viene a ser algo de alguna manera relacionado con el doble péndulo invertido, de hecho, una persona camina. Pudimos comprobar que si bien el robot también podía aprender a caminar sin haber antes aprendido a mantener en equilibrio el doble péndulo, el hecho de haber previamente aprendido a equilibrarlo aceleró significativamente el proceso de aprender a caminar. Otro ámbito muy importante de investigación en inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural. Últimamente, con redes neuronales recurrentes se han hecho avances espectaculares también, tanto en traducción automática como en asistentes personales del tipo pregunta-respuesta. Estos éxitos también han sido muy, muy mediáticos y han contribuido a que subiera la fiebre de la moda de la inteligencia artificial. Pero vamos a ver, estos progresos, estos avances, estos resultados justifican afirmaciones como las siguientes. Comillas, abro comillas. El nuevo servicio de Google traduce idiomas casi también como los humanos. Esto apareció en nada más y nada menos que en el MIT Technology Review a finales del 2016. Otro titular. Watson ahora habla 9 idiomas con fluidez. La revista Wired, también de finales del 2016. Estas afirmaciones son consecuencia de algunos estudios comparativos, otra vez, como dije antes con el recinto de imágenes, con ImageNet, esta vez eran comparativos con traductores humanos, obviamente. En el caso de Google, reclutaron a un grupo de personas bilingües para comparar la calidad de cientos de frases traducidas automáticamente con traducciones hechas por estos traductores profesionales, humanos. Para agregar las evaluaciones de los evaluadores, se calculó la media aritmética de todas las notas que los evaluadores habían dado a todas las traducciones, tanto las automáticas como las de los humanos, y la primera observación a hacer es que todos sabemos que las medias aritméticas son engañosas. Efectivamente, si aproximadamente la mitad de las traducciones son malas y la otra mitad son muy buenas, el resultado global de la media será que las traducciones son bastante buenas, digamos.
pero sería ciertamente preferible un sistema que prácticamente siempre hiciera traducciones bastante buenas y no hiciera casi nunca ninguna de mala. Teníamos aproximadamente la misma media. Otra crítica es que el corpus de traducciones eran frases aisladas y no párrafos extensos, donde el análisis del discurso jugaría un papel fundamental a la hora de traducir correctamente. También hay que señalar que eran frases de noticias y entradas a Wikipedia, que tienen la peculiaridad de estar escritas evitando al máximo las ambigüedades. Incluso cuando un sistema como el traductor de Google nos proporciona una traducción bastante correcta, no hay comprensión real. Si realmente hubiera comprensión del significado de los textos, estos sistemas podrían inferir una gran cantidad de hechos que les permitirían responder a preguntas cuya respuesta no aparece explícitamente en el texto. Y en cambio son absolutamente incapaces de hacerlo. Algo que los humanos hacemos con enorme facilidad. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos el siguiente texto. Juan no tenía dinero en efectivo. Era sábado. Y como todos los sábados, cenó muy tarde. Después de cenar, cogió la tarjeta y fue al único cajero que hay en su pueblo. Introdujo la tarjeta, pero el cajero no funcionaba correctamente y se la tragó. Mientras caminaba hacia su casa, se encontró con un amigo y fueron al único bar del pueblo a tomar una cerveza. Cayó más de una y cuando volvió a casa estaba bastante alegre. Bueno, cualquier persona reconoce fácilmente los siguientes hechos que no están explicitados en el texto. Se trata de una tarjeta bancaria. Un cajero es una máquina que dispensa dinero. Juan no consiguió sacar dinero. Debe vivir en un pueblo muy pequeño. Su amigo casi seguro que pagó las cervezas. Bueno, o tal vez, al ser un pueblo muy pequeño, los del bar le conocían y le fiaron. Los bares ofrecen bebidas a cambio de dinero. La cerveza es una bebida alcohólica. El alcohol puede producir euforia en las personas. Bebió un poco más de lo debido. Volvió a casa bien entrada la noche y sin la tarjeta. Y no la pudo recuperar hasta el lunes. Incluso más cosas podríamos inferir. Es decir, podemos responder sin dificultad a un montón de preguntas relativas a todos estos elementos, ¿no? Tarjeta, cajero, pueblo, dinero, los efectos del alcohol, etc. Actualmente no hay ni un solo sistema de procesamiento automático del lenguaje capaz de hacer estas inferencias, capaz de responder a preguntas de este tipo, ¿no? Para que una máquina pueda inferir todo esto, necesitaría tener una enorme cantidad de conocimientos de sentido común. Aquellos conocimientos que nosotros adquirimos casi sin esfuerzo a lo largo de nuestra vida por el solo hecho de estar vivos, de tener vivencias. Por lo tanto, no es sorprendente que la comprensión profunda del lenguaje sea uno de los desafíos más difíciles a los que se enfrenta la inteligencia artificial. El lenguaje no es solo ambiguo, no es solo dependiente del contexto, sino que requiere poseer un gran número de conocimientos previos. Por otra parte, muchos conocimientos se transmiten gracias al lenguaje, precisamente. Por lo tanto, comprender el lenguaje es un requisito fundamental para poder adquirir conocimiento. Estamos pues ante un problema que se muerde la cola, de muy difícil solución. ¿Por qué? Porque la comprensión del lenguaje necesita conocimientos previos y estos conocimientos, a su vez, necesitan la capacidad de comprender el lenguaje. Conversar con máquinas de forma robusta, pues, en lenguaje natural y sobre una amplia diversidad de temas, es un objetivo muy, muy lejano. No creo que el objetivo de que una máquina comprenda realmente el significado del lenguaje se pueda alcanzar con técnicas que se basan exclusivamente en analizar estadísticamente enormes cantidades de datos, sin atacar el problema de cómo dotar de sentido común a las máquinas. Muy posiblemente el problema abierto más importante en inteligencia artificial en estos momentos, el del sentido común. El sistema GPT-3, el famoso sistema GPT-3, por ejemplo, a pesar de sus 175.000 millones, repito, por si no ha quedado claro, 175.000 millones de parámetros, no entiende realmente el lenguaje. No le sirve para entender el lenguaje, tantos parámetros. Hay miles de ejemplos que lo demuestran, ya se ha probado este sistema en sus etapas beta para algunas personas y aparecen ejemplos como el que voy a describir ahora. Está escrito exactamente en inglés. Bueno, el input al GPT-3, al GPT-3. You are having a small dinner party. You want to serve dinner in the living room.
The dining room table is wider than the doorway. So to get into the living room, you will have to, ¿qué añade GPT-3? Remove the door. You have a table saw. So you cut the door in half and remove the top half. Obviamente, está claro que no parece haber entendido de verdad el texto, ¿no? Dediquemos unos minutos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de sentido común, que es lo que necesitaría GPT-3 para haber completado correctamente este texto, ¿no? Esta clase de conocimiento se adquiere, como dije antes, con nuestras vivencias, ¿no? Y desde las primeras etapas, además, de nuestra vida. Por ejemplo, cualquier niño pequeño sabe que para mover un trenecito de juguete atado a una cuerda hay que tirar de la cuerda y no empujarla. O también que un objeto inanimado no cambiará de posición a menos que alguien lo mueva. O si está encima de otro objeto, por ejemplo, una mesa, que alguien mueva la mesa, cambiando la posición, entonces todos los objetos que están encima también cambian de posición junto con la mesa. La lista de ejemplos de conocimientos de sentido común, de conocimientos de sentido común, es interminable. Para adquirir tales conocimientos hay que entender, entre otras cosas, las relaciones causa-efecto, así como ser capaces de razonar sobre ellas. Las propuestas de Julia Pearl para aprender, representar y razonar sobre relaciones causales basadas en redes bayesianas son de enorme interés, puesto que integran de forma natural el razonamiento y el aprendizaje. Una integración que, en mi opinión, resultará imprescindible para progresar hacia inteligencia artificial más general. El aprendizaje de relaciones causa-efecto es otra de mis líneas de investigación, por lo que les puedo describir otra vez, de nuevo, un resultado que obtuvimos con un robot humanoide, un iCap, que mediante aprendizaje probabilístico basado en Gaussian Mixture Models, modelos de fusión de gaussianas, conseguimos que aprendiera la relación causa-efecto existente entre la posición de un dedo en un teclado virtual y la nota que suena en dicha posición. El robot inicialmente tiene un comportamiento consistente en posicionar su dedo aleatoriamente en una mesa circular sensible al tacto en su parte superior. De hecho, es un sintetizador musical gráfico, se llama así, llamado Reactable. Una pequeña zona de este Reactable, de este instrumento gráfico y táctil, describimos una pequeña forma en forma rectangular dentro de la mesa, una pequeña zona, en donde definimos 14 notas musicales, ¿no? Si el dedo se posiciona fuera de esta zona rectangular, no suena nada, no ocurre nada. Es decir, que el robot no recibe ningún feedback interesante. Y sigue aleatoriamente posicionando su dedo sobre la mesa. Pero a partir del momento en que su dedo aterriza, entre comillas, dentro de este rectángulo, o sea, dentro del teclado virtual, este emite una nota musical que el robot es capaz de identificar. Hemos preparado para que pueda analizar y saber qué nota suena. A partir de este momento, mediante aprendizaje activo, en lugar de seguir con un comportamiento aleatorio, posicionando su dedo, el robot ya posiciona su dedo en puntos vecinos a la posición que emitió, o posiciones que emitieron sonidos. Se trata, pues, de hecho, esta es la parte, hay una parte innata, como siempre, no es posible trabajar en lo que, este es un tema que cae dentro de lo que llaman Developmental Robotics, sin partir de unos innatos, ¿no? Unos preprogramados, llamémosle así, ¿no? Y uno de los innatos que se llaman en la comunidad de Developmental Robotics es lo que se conoce como Intrinsic Motivation, ¿no? Y es esta Intrinsic Motivation lo que hace que cuando ha ocurrido algo interesante, en nuestro caso, cuando recibe una nota o escucha una nota, esto, por motivación intrínseca, es lo que provoca que explore alrededor de donde ha sonado algo. Ya no lanza su dedo aleatoriamente a cualquier lado de esta mesa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al cabo de cientos de acciones, posicionando el dedo, oyendo sonidos y explorando alrededor, etc., ya llega a
es capaz de descubrir las posiciones de todas las notas, de las 14 notas, que es un teclado, digamos, reducido, pequeñito, ¿no? Y para comprobar que efectivamente ha adquirido la relación causa-efecto entre posición de dedo, que sería la causa, obviamente, y nota musical que oye, el efecto, introducimos una serie de notas, una pequeña melodía, cualquiera, que obviamente tienen que ser notas que pertenezcan a las 14 notas que están ahí, ¿no? Introducimos entonces esta melodía, es decir, introducimos el efecto, de alguna manera, y queremos averiguar si el robot es capaz de reproducirla. Si es capaz de reproducir esta melodía, esta secuencia de notas, es porque sabe cuál es la causa que las produce, cada una de ellas. Y es la manera de verificar que efectivamente tiene una acción aprendizaje de esta relación causa-efecto, ¿no? Y efectivamente ocurre, y con gran robustez, siempre hay errores. Todo esto obviamente es un marco probabilístico, como no, y a pesar de que de cuando hay errores, la tasa de error es muy baja, suficientemente baja como para que podamos, digamos, validar que aprendió la relación causa-efecto entre posición del dedo y el sonido, ¿no? Y es la nota que suena, ¿no? Muy bien. Cabe aclarar también que paralelamente el robot ha aprendido también a evaluar sus limitaciones físicas, llamémoslo así. De manera que si le pedimos que reproduzca una melodía a un tempo muy rápido, al evaluar la probabilidad de poder hacer esto al tempo requerido, ¿vale? No solamente es que suene la nota correcta, sino, se nos lo he dicho antes, sino con el tempo adecuado, porque en las 14 notas hay algunas que duran más, otras que duran menos, y puedes variar también el tempo global de toda la melodía, ¿no? Entonces es capaz de anticipar la probabilidad de error que cometerá al encadenar a una cierta velocidad esta melodía, las notas de esta melodía. Y si esta probabilidad de error es alta, nos responde con un mensaje de que no puede reproducir esta melodía. Una segunda aclaración que quería hacer es que únicamente tiene feedback auditivo, es decir, no usamos para nada la visión del robot, simplemente es sonido. Bien, hasta aquí pues la descripción de este trabajo, ¿no? En los últimos años se han propuesto otras técnicas, además de estas que menciono, el razonamiento causal y los trabajos con redes bayesianas, otras técnicas alternativas para integrar el aprendizaje, como las que plantean añadir memoria y capacidad de razonamiento a las redes neuronales. Estas técnicas requieren muchos menos datos para aprender. Estas tendencias en la investigación sobre aprendizaje de relaciones causales son una buena noticia, ya que parecía que la comunidad de inteligencia artificial había renunciado a responder a una pregunta clave en toda actividad científica, la pregunta del por qué. Con el éxito del aprendizaje profundo, muchos investigadores parecían haber olvidado que lo más importante es preguntarse por qué algo funciona, no conformarse con el hecho de que funcione. Si la inteligencia artificial específica actual ya permite desarrollar sistemas basados en reconocimiento visual, sistemas de traducción automática, asistentes personales, que aunque limitados ya son extremadamente lucrativos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la inteligencia artificial general, sentido común, relaciones causa-efecto, etcétera, etcétera? Bueno, la respuesta es doble. En mi opinión, por un lado, por el fin puramente científico de intentar entender, saber algo más de qué es eso de la inteligencia. Y por otro lado, por el hecho también, ya más práctico, de que la inteligencia artificial general nos permitirá desarrollar aplicaciones mucho mejores y más útiles. Creo haber dado algunos argumentos mostrando que las inteligencias artificiales actuales no comprenden prácticamente nada. La inteligencia artificial es un ejemplo de lo que el filósofo Daniel Dennett llama competence without comprehension, en su libro From Bacteria to Bach and Back. Otro filósofo, John Searle, señaló hace ya años la imposibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial basados en la manipulación sintáctica de símbolos lleguen a comprender realmente nada. Lo hizo usando como metáfora la famosa habitación china. Recordemos lo que Searle dijo. Dijo, supongamos que yo, que no tengo ni idea de chino,
me encierro en una habitación donde tengo a mi disposición un conjunto muy completo de reglas escritas en inglés sobre cómo manipular caracteres chinos y cómo generar otros caracteres chinos en base a estas manipulaciones. A continuación, desde el exterior, me proporcionan una serie de caracteres chinos y yo, aplicando las reglas mencionadas, procedo a transformar estos caracteres de entrada en otros caracteres chinos, obviamente, de salida, y los devuelvo al exterior. De manera que resultan ser respuestas indistinguibles de las que daría una persona conocedora del idioma chino. Bueno, pues Searle afirma que el sistema formado por él mismo, las reglas de manipulación de símbolos chinos, los símbolos chinos objeto de manipulación, es decir, el conjunto no entiende chino porque lo único que está haciendo es una manipulación simbólica puramente sintáctica, es decir, sin consideraciones semánticas. Searle fue, y todavía es, muy criticado por la comunidad de inteligencia artificial, pero en mi opinión creo que el tiempo le está dando la razón. Y efectivamente yo estoy convencido de que la habitación china no entiende el chino, de la misma forma que el traductor de Google no entiende los textos que traduce. Se trata, pues, de otro ejemplo de habilidad sin comprensión. Hasta recientemente, es decir, hasta los recientes espectaculares resultados de redes neuronales profundas, hasta este momento el modelo dominante en inteligencia artificial había sido el modelo llamado simbólico, ¿no? Este modelo tiene sus raíces, como sabemos, en la hipótesis del sistema de símbolos físicos. Esta hipótesis fue formulada por Alan Newell y Herbert Simon en una ponencia ya en 1975 con motivo de la recepción del prestigioso premio Turing. Según esta hipótesis, todo sistema de símbolos físicos posee los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes. Por otra parte, dado que los seres humanos somos capaces de mostrar conductas inteligentes, entonces, de acuerdo con esta hipótesis, nosotros también deberíamos ser sistemas de símbolos físicos. Conviene aclarar a qué se referían Newell y Simon cuando hablaban de sistemas de símbolos físicos. Le voy a llamarle SSF para ir más rápido. Un SSF, sistema de símbolos físicos, consiste en un conjunto de entidades llamadas símbolos que mediante relaciones pueden ser combinados formando estructuras más grandes, como los átomos se combinan para formar moléculas, y que pueden ser transformados aplicando un conjunto de procedimientos. Esos procedimientos pueden crear nuevos símbolos, crear y modificar relaciones entre símbolos, almacenar símbolos, comparar si los símbolos son iguales o diferentes, etc. Estos símbolos son físicos en tanto que tienen un sustrato físico-electrónico en el caso de los ordenadores o químico-biológico en el caso de los seres humanos. Efectivamente, en el caso de los ordenadores, los símbolos se realizan mediante circuitos electrónicos digitales y en el caso de los seres humanos, mediante neuronas biológicas, obviamente. En definitiva, de acuerdo con la hipótesis SSF, la naturaleza del sustrato, ya sean circuitos electrónicos o redes neuronales biológicas, no tiene importancia. Es decir, un sistema puede ser inteligente siempre y cuando su sustrato permita procesar símbolos. No olvidemos que se trata de una hipótesis. Por lo tanto, cuidado, no debería ser ni aceptada ni rechazada a priori. Su validez o su refutación se debe de acuerdo con el método científico. Es importante matizar que en ningún momento Newell y Simon limitan su hipótesis a que el procesamiento de símbolos deba ser únicamente sintáctico. Por lo tanto, la eventual validez de esta hipótesis no contradice el argumento de que la habitación china no entiende el chino. En mi opinión, el objetivo científico de la inteligencia artificial general no es otro que intentar demostrar esta hipótesis, en el contexto de ordenadores, claro. Es decir, verificar que un ordenador convenientemente programado es capaz de tener conducta inteligente de tipo general. De hecho, el modelo simbólico, afortunadamente, aún sigue siendo muy importante y actualmente se considera el modelo clásico en inteligencia artificial. Es un descendente, o top-down, que se basa en el razonamiento lógico y la búsqueda heurística como grandes pilares para resolver problemas. Si el sistema inteligente necesite formar parte de un cuerpo ni estar situado en un entorno real. Es decir, la inteligencia artificial simbólica básicamente opera con representaciones abstractas del mundo real que se modelan mediante lenguajes de representación de conocimientos basados principalmente en lógica matemática y sus extensiones.
aunque como he dicho al principio, las redes neuronales convolucionales se conocen desde 1980, a finales de los 50, como sabemos todos, ya se habían desarrollado redes neuronales artificiales. El ejemplo más sencillo es el perceptrón, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia simbólica y la basada en redes neuronales, o la conexionista, llamámosle si queréis, han coexistido desde los inicios de la inteligencia. Los sistemas neuronales artificiales no son incompatibles con la hipótesis del sistema de símbolos físicos, ya que al fin y al cabo también procesan símbolos. La principal diferencia con la guía simbólica es que se trata de una modelización ascendente bottom-up, ¿no? Que se basa en la hipótesis de que la inteligencia emerge a partir de la actividad distribuida de un gran número de unidades, que serían las neuronas artificiales en este caso, interconectadas. Por lo tanto, los símbolos no son explícitos, sino que están distribuidos por toda la red en los pesos de sus conexiones. Esto es el principal motivo por el que con la guía simbólica, con la inteligencia artificial simbólica, es más fácil explicar el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, ya que al tener símbolos explícitos se puede analizar cómo estos intervienen en el proceso de razonamiento, cosa que de momento no es posible con las redes neuronales profundas actuales, ni las no profundas, aunque es más fácil saber por qué funciona y saber más cosas. Los sistemas inteligentes basados en redes neuronales artificiales tampoco tienen por qué formar parte necesariamente de un cuerpo, ni estar situadas en un entorno real. Y desde este punto de vista tienen las mismas limitaciones que los sistemas simbólicos. Una de las críticas más fuertes a estos modelos no corpóreos se basa en el hecho de que un agente inteligente necesita un cuerpo para poder tener experiencias directas con su entorno, con el entorno en el que está situado, en lugar de que un programador proporcione descripciones abstractas de este entorno identificadas mediante un lenguaje de representación de conocimientos, como yo decía antes. No es el caso de la guía simbólica. O millones de datos para neuronal artificial. En mi opinión, sin un cuerpo, ni las representaciones abstractas de la inteligencia artificial simbólica, ni el estado de una red neuronal artificial pueden tener realmente contenido semántico para la máquina. Sin embargo, mediante la interacción directa con el entorno, un agente cuerpo, es decir, un robot, puede relacionar señales que percibe mediante sus sensores con las representaciones simbólicas generadas a partir de lo que ha percibido. Stuart Dreyfus fue uno ya de los primeros en abogar por la necesidad de que la inteligencia artificial forme parte, o la inteligencia en general, la artificial, forme parte de un cuerpo con el que poder interactuar con el mundo. La idea principal es que la inteligencia de los seres vivos deriva del hecho de estar situados en un entorno con el que pueden interactuar, como he dicho antes. Y en particular, y eso es muy importante, no solo interactuar, sino socializar con otros seres vivos. La dimensión social de la inteligencia es extremadamente importante y por ese motivo considero que sin progresos en sistemas multiagente tampoco lograremos futuras inteligencias generales. De hecho, esta necesidad de corporeidad y socialización se puede relacionar con la fenomenología de Heidegger, que enfatiza la importancia del cuerpo con sus necesidades, deseos, placeres, penas, formas de moverse, de actuar, etc. Según Dreyfus, la inteligencia artificial debería modelar todos estos aspectos para alcanzar el objetivo de la inteligencia artificial general. Es decir, Dreyfus, contrariamente a lo que algunos piensan o muchos piensan, no niega la posibilidad de una inteligencia artificial general, pero estima que no es posible si la inteligencia artificial no es corpórea, no está situada y no socializa. Sin duda se trata de una idea muy interesante que hoy día creo que compartimos cada vez más. No puedo ni siquiera imaginar qué avances serán necesarios para construir una inteligencia artificial general, ni si será nunca posible. Pero hay que seguir persiguiendo este ambicioso objetivo. Al fin y al cabo, son las grandes preguntas científicas las que dan razón de ser a la ciencia. Responder a la pregunta de si es posible o no lograr inteligencia artificial general es el objetivo de una complejidad comparable a la de intentar, o superior incluso, quizás, a la de intentar responder a otras grandes preguntas de la ciencia, como el origen de la vida o el origen del universo. En previsión de que a muy largo plazo, efectivamente tengamos éxito y consigamos inteligencia artificial general,
Stuart Russell, en su libro Human Compatible, sostiene que es de vital importancia que las futuras máquinas inteligentes sean demostrablemente beneficiosas. Llama provably beneficial, ¿no? Es decir, debemos asegurarnos que sus acciones persigan los objetivos que realmente queremos, en lugar de que ejecuten de forma inflexible comportamientos estúpidos con el fin de optimizar objetivos preprogramados que pueden ser muy claros, pero a menudo pueden ser equivocados o incluso peligrosos. Para ello, Russell dice que será necesario que las máquinas aprendan a comprender qué es lo que realmente queremos, a partir de observar continuamente las decisiones que tomamos y comprendan por qué las tomamos. Según Russell, la solución pasaría por diseñar las futuras inteligencias artificiales introduciendo un margen de duda, incertidumbre, en las especificaciones de las tareas a realizar. De esta forma, dice él, se verían obligadas a pedir declaraciones y permisos a los humanos antes de tomar decisiones. Y si fuera necesario, afirma, permitirían que las desconectáramos. Volviendo a la realidad del presente, es innegable que las inteligencias artificiales tienen, en mi opinión, muy poca inteligencia, por no decir ninguna. En mi opinión, la inteligencia artificial es, al igual que el emperador del cuento de Andersen, continúa paseando desnuda. Una consecuencia de ello es que deberíamos replantearnos seriamente algunas de las aplicaciones que tan alegremente estábamos desplegando. Una de ellas, por ejemplo, es el reconocimiento facial. De hecho, últimamente hemos recibido la buena noticia de que varias grandes tecnológicas se han posicionado contra el reconocimiento facial. Y ciudades como San Francisco y Oakland en California, Boston y Somerville en Massachusetts y Portland en Oregon han prohibido su uso en lugares públicos. Por su parte, la Comisión Europea ha revelado que está considerando prohibir su uso en zonas públicas durante por lo menos 5 años. Y luego veremos. Sin embargo, quedan empresas como Clearview, que con su base de datos de 3.000 millones de caras recolectadas, posiblemente a día de hoy ya eleven más, eso viene a ser del orden del 50% del total de la población mundial, recolectadas, por cierto, ilegalmente en muchos casos, ya ha habido muchas denuncias, está demostrando esta empresa un desprecio absoluto hacia las libertades y la privacidad. Lo cual, dadas sus conexiones con la extrema derecha de Estados Unidos, según un artículo del New York Times, es más que preocupante. O sistemas que pretenden predecir el futuro, ¿pero qué es esto? Como los que evalúan la probabilidad de reincidencia para que un juez decida o no conceder la libertad condicional a un condenado. O sistemas que filtran currículum vitae en demandas de empleo. O lo que es aún peor, aplicaciones de la inteligencia artificial al desarrollo de armas autónomas letales. ¿Somos conscientes de que estamos dejando en manos de artefactos que no comprenden prácticamente nada decisiones cruciales para nuestras vidas? De hecho, no es una futura e hipotética superinteligencia artificial que domine el mundo lo que nos debe dar miedo. Lo que a mí me da realmente pánico es que ya estamos desplegando aplicaciones peligrosas, como las que he mencionado, creyendo que la inteligencia artificial tomará mejores decisiones. Dicho de otra forma, me preocupa más la estupidez natural que la inteligencia artificial. Es por ello que creo imprescindible regular lo antes posible el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Si no lo hacemos, podríamos acabar pagando un precio muy alto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ramón. Muy buena plática. Creo que nos has dado un excelente panorama de la realidad, no de las ilusiones que algunos tenemos. Y bueno, tenemos buen tiempo para preguntas, comentarios. Entonces, le doy la palabra a Francisco, que tiene un par de preguntas. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por la excelente presentación. Yo tenía un par de preguntas desde afuera, digamos, no es mi área de especialidad de inteligencia artificial, pero me llamó la atención el comentario acerca del programa AlphaZero, porque sí, como yo lo había comprendido, es un gran logro de los autores que el programa, desde simplemente conocer las reglas, se convirtiera en el mejor jugador del planeta, de Go y de
de ajedrez y del ajedrez japonés, shogi, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. pero en la presentación se planteó como al mismo tiempo una debilidad por no lograr la transferibilidad del Ujú. conocimiento. ¿No está un poco en conflicto, en tensión esos dos requisitos? No, Esa sería bueno, la primera pregunta. Y la segunda vale. pregunta, rápidamente, es si usted, como se dice en España, se mojaría en decir Perdón, cuándo se ¿sí? lograría la singularidad, Ah, hablando del lenguaje humano versus del sentido común, ¿no? Si se mojaría en decir cuándo se lograría la singularidad de las computadoras mejores que los seres humanos. Muchas gracias, muy interesante y muy eh, bueno, a ver. para Sí, bueno, reflexionar sobre los es temas que... cierto, bueno, a ver, DeepMind tienen un departamento de marketing muy potente, ¿no? Son gente muy brillante. Claro, hay muchas cosas que están detrás de la cortina que uno no ve. No siempre. Lo que había detrás, para que AlphaZero, una vez había aprendido a jugar a Go, fuera capaz de jugar a otro juego, no es cierto que uno le diera solamente las reglas del nuevo juego y ahí no tuviera que hacer nada más, ni mucho menos, ni mucho menos. Está compuesto de varias redes neuronales, hay un Monte Carlo Tree Search por el medio, hay toda una serie de componentes y la verdad es que tuvieron que ajustar, ellos llamaban ajustar, al final, hacer cambios. El problema que es la magnitud de estos cambios no está claro cuál es. Y aquí está todo el quid de la cuestión. Dice, bueno, si prácticamente no hay que tocar, como quien dice, nada, y es cuestión de nada, de 30 segundos, pues bueno, podríamos pensar que AlphaZero realmente sí que es multitarea en el sentido de que es capaz, no, sin ser una inteligencia artificial general, cuidado, sin ser, de lejos no es una inteligencia artificial general, pero por lo menos que fuera una inteligencia artificial que casi sin retocar o ajustar o adaptar nada, jugara a 3 juegos distintos. Aunque de hecho shogi y ajedrez son muy similares, pero bueno, 3 juegos distintos. Pero la realidad es que no. La realidad es que una red neuronal que evalúa los mejores movimientos, evalúa las posiciones, hubo que tocar muchos aspectos, muchos parámetros de esta red neuronal, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, que indagando y escarbando, uno se da cuenta de que AlphaZero, siendo sin duda algo más, llamémosle genérico que AlphaGo, no se le puede realmente clasificar o considerar como una inteligencia artificial mínimamente general, mi opinión. Bueno, se pueden encontrar trabajos y bueno, y hay algún trabajo incluso que hace un análisis profundo y crítico de todo esto, ¿no? Si recuerdo mal, uno de los que leí, creo que el autor era Gary Marcus. La segunda era la singularidad. No, bueno, yo lo que sin duda afirmo, esto sí que me mojo, es que los 20 años de los que hablan algunos, Ray Kurzweil, que es el profeta, digamos, ¿no? El gran profeta y sus seguidores, yo de los 20 años lo veo imposible. A ver, 20 años a mi edad, pues sí, yo creo que los puedo vivir, con lo cual se me podrá echar en cara, ¿no? Se me podrá echar en cara eventualmente que te equivocaste, fallaste, ¿no? No, a ver, seamos serios. Yo de la singularidad no veo nada claro. Falla una de las hipótesis básicas, esto que de la exponencialidad, no en el futuro, sino en la actual, yo no la veo mucho. En hardware sí, pero ¿ustedes creen que realmente la ingeniería del software avanza exponencialmente? Tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas de que el software avance, progrese exponencialmente, que es uno de los pilares o argumentos de los singularitarians, ¿no? Luego, cuando hablas con neurocientíficos, pues bueno, los más amables se lo toman en broma casi, como decir, y los más duros pues critican muy duramente a los... Porque claro, no requiere solamente progresos
progresos rápidos y fundamentales en inteligencia artificial y en hardware y en software, sino en lo que llaman las tecnologías convergentes, ¿no? En neurociencia en particular. Y ahí es donde también se ve que falla, ¿no? Hay también una serie de artículos que se pueden encontrar sobre neurocientíficos muy respetados que nos ilustran muy claramente acerca de que eso de la singularidad tiene poca solidez científicamente hablando. Por lo tanto, lo que no voy a decir es nunca digas nunca, decimos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pero claro, hablar ¿a qué? A 50, 60, 100 años vista no tiene sentido. Yo por lo menos, si tuviera una bola de cristal me atrevería, pero no la encontré todavía, la bola de cristal. Ni siquiera en Amazon no la tienen, ¿no? O sea que bueno, que no me atrevo a ir más allá. Yo digo que a 20 años no. Y me quedo ahí, ¿no? Me quedo ahí. Muchas gracias. Quien se atrevió fue Alan Turing, ¿no? Bueno, que periódicamente hay personas que van diciendo, y la cifra 20 años es como mágica. Eso dentro de 20 años, si uno mira históricamente, verá que hay un montón de predicciones donde fijan el horizonte de 20 años. Y hasta ahora no se ha cumplido ninguno. Que yo sepa, no se ha cumplido ninguno. Ni siquiera lo de Deep Blue. Deep Blue llegó más tarde que 20 años, ¿no? ¿Cuántos años más? No recuerdo ahora, pero quizá no muchos más. Lo que ganaría en software ganaría al campeón mundial de ajedrez. No, o sea, bueno, 20 y pocos quizá. Estos se acercaron bastante, pero claro, es una aplicación muy, muy específica, muy concreta. Estamos hablando de una inteligencia general, ni singularidad, ni nada de eso. Muchas gracias. Sí. Ahora pasamos con Pilar Gómez, que tiene una pregunta. Adelante. Sí, gracias, Enrique. Bueno, gracias, Ramón, por tu excelente plática. Me encanta. Siendo yo alguien del área de inteligencia artificial dentro de redes neuronales artificiales, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, sobre todo por esta realidad de que no hay ninguna magia adentro, sino que no se está entendiendo. Y pues me preocupa, me apanica, estrictamente hablando, la sobreventa que se han dado de estos proyectos. Sobre todo tú puedes encontrar gente que dice que yo te enseño a utilizar los sistemas de convolución en un curso de una semana. Y lo peor es que se está poniendo en la práctica, se está realmente vendiendo sistemas de este tipo. Hay toda una fuerza de trabajo en las organizaciones internacionales como ACM, IEEE, etcétera, tratando de establecer reglas, códigos de ética profesional para la utilización de estos sistemas. Pero tenemos dos grandes grupos que tenemos, sobre todo los especialistas, que luchar para quitar la ignorancia. Desde el punto de vista hacia gente experta en el área, pero no experta ni entendiendo estas limitaciones, y la gente común. Nuestro papel como difusores, pues es un reto. Entonces, no sé si tú tienes alguna serie de estrategias o cómo manejas tú de forma personal este tipo de situaciones al público en general y a la gente experta. Sí, sí. Bueno, al público en general soy de unos años, cuestiones de uno ya llega, llamémosle a una cierta edad, ¿no? Y se puede permitir más el lujo de dedicar muchas energías y muchas horas a aquello que otros que tienen que promocionar, que tienen que publicar, no sé, me refiero a la divulgación científica, ¿no? Yo, por ejemplo, en el año 2019 hice del orden de 40 actividades de divulgación, entre conferencias, escritos en periódicos, en fin, debates, todos los niveles, ¿no? Al gran público. La inmensa mayoría de estas, llamo divulgación porque iban dirigidas sobre todo al gran público, ¿no? Este mes de julio, o sea, hace ahora 3 meses, en Investigación y Ciencia publiqué un artículo que se llama esto, el traje nuevo de la inteligencia artificial. O sea, la plática de hoy no es que no ha salido así de golpe, ¿no? Sino ya es producto de unas reflexiones que llevo desde hace muchos meses dándole vueltas, ¿no?
y bueno, tuve la oportunidad de publicarlo en una revista de divulgación, que creo que es de un nivel pues, bueno, como es investigación y ciencia, que creo que también en México la deben tener, ¿no? Investigación y ciencia. Vaya, me parece que sí. Creo que es el más... Aquí está en relación con Scientific American, tienen una especie de acuerdo o algo y se pasan artículos. Y hago esto, hago todo lo que puedo para, a nivel de pláticas, de medios de comunicación, entrevistas y a escuelas, a secundaria, en fin, encuentros, debates con filósofos que a veces nos peleamos y, en fin, yo personalmente puedo decir que en los últimos 3-4 años estoy muy activo intentando hacer esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, vamos a poner los pies en el suelo y no se crean así tan alegremente lo que ciertos titulares, lo que les dicen, lo que leen en la prensa, y el público, claro, ante el desconocimiento también causa miedo, porque precisamente el hecho de que para el gran público sea tan desconocido este tema, la inteligencia artificial, la robótica, los robots y la influencia de las películas y que son todas muy distópicas generalmente, excepto algunas excepciones que nos muestran siempre la inteligencia artificial y los robots como malignos, ¿no? Será que los personajes malignos venden mejor, ¿no? Seguramente, ¿no? Por este motivo, seguramente será. Pero claro, esto juega muy en contra nuestro, porque las típicas preguntas del gran público, cuando haces una charla en un centro cultural, en la biblioteca de mi pueblo, por decir un ejemplo, ¿no? Las preguntas son siempre las mismas, ¿no? La gente están pensando en máquinas que nos van a controlar y a subyugar y a no sé cuántas cosas más, ¿no? Y bueno, es verdad, como dices, hay que hacer un esfuerzo complejo y es difícil pasar el mensaje, ¿eh? Porque vende más el titular catastrofista y vende más lo distópico que lo otro, ¿eh? que la realidad, lamentablemente, ¿no? Y da también para más titulares, como decía yo en la plática también, ¿no? Más sensacionalistas, más llamativos. Tenemos un problema, efectivamente. Hay que hacer mucho trabajo. Sí. Gracias. Luis, adelante, Luis Pineda. Sí, bueno, pues muchas gracias. Primero, felicitarte por la plática, me pareció extraordinaria y, y me parece que expresas preocupaciones profundamente genuinas, relevantes, importantes. Entonces, pues en el espíritu creo que estoy contigo 100%. Muchas gracias. Gracias. Y abundando un poquito en lo que decías de los críticos, nada más un comentario. Estuvo aquí el año pasado Banjo dando una plática en la UNAM. ¿Quién? ¿Perdona? ¿Quién? Banjo, Hinton y Banjo. Joshua Banjo. Vale. Sí. Vale. Sí. Y su plática era de cómo las redes neuronales profundas pueden eventualmente generar conocimiento simbólico, pero le llamaba conciencia. Sí. Simbólico. Entonces yo le pregunté justamente, pues, de que si él pensaba si las máquinas podían tener conciencia, citando al Cuarto Chino, y lo que me contestó es, yo nunca he comprado esa historia. No me extraña. Entonces, le quise dar seguimiento y sus asistentes me arrebataron el micrófono, es que ya no pude. Pero y tengo dos preguntas específicas respecto a tu plática que me parecen muy interesantes, en particular a la mención que hiciste del sistema de símbolos físicos, que me llamó mucho la atención, que dices que no se compromete en el sentido de Searle acerca de si un sistema físico puede ser consciente o no. En el sentido de Searle sería tener una inteligencia artificial fuerte. Pero sí me llamó la atención porque yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que el sistema físico, la hipótesis de Newell y Simon, y sobre todo con el nivel de conocimiento en el artículo de Newell del 80, pues es muy claro que ellos proponen que
que hay, encima del símbolo, hay un nivel de conocimiento en el cual estarían los significados, que sería lo que se está negando completamente en el cuarto chino. Entonces sí me llamó la atención que dijeras que no hay un compromiso, porque yo creo que de alguna manera pues la postura de Simon y Newell son el caso paradigmático de la inteligencia artificial fuerte. Es una pregunta. Y la otra que te tengo es también que está relacionada con el artículo de Searle, de Programs, Minds and Machines, el artículo del cuarto chino, donde al final del artículo, no sé si recuerdes, que también me llama mucho la atención y me parece que pues, yo no lo compartiría, que la inteligencia artificial fuerte es dualista, porque los programas se pueden realizar de manera inmaterial, lo cual de ahí yo lo comparto, porque es cierto que los programas son abstractos y son independientes de cualquier sustrato físico, pero requieren un sustrato físico para su realización, y yo pensaría que la inteligencia artificial, tal vez no la fuerte, pero sí la inteligencia artificial está profundamente arraigada en el materialismo científico. Sería mi pregunta, ¿qué opinas acerca de esas dos cuestiones? Fijaros en una cosa. En toda la plática no he utilizado el término inteligencia artificial fuerte y lo he hecho a propósito. Sí, lo noté, he hablado de inteligencia artificial general, que algunos creen que es lo mismo, pero yo no estoy de acuerdo que sea lo mismo. Para mí hay una implicación en un sentido, pero no en el otro. Una inteligencia artificial puede ser general sin ser fuerte. Es decir, puede ser multitarea, general en el sentido de ser multitarea, hacer multitud de distintas cosas, ¿no? Ser muy general, pero sin tener estados mentales propiamente. Cuando hablas de fuerte, estás diciendo esa inteligencia artificial tiene estados mentales, no simula, tiene estados mentales. Para mí es bastante obvio, bueno, creo, quizás hay quien me pueda rebatir, de que si es fuerte y tiene estados mentales, sí que será general. Se me hace difícil pensar en una hipotética inteligencia artificial fuerte y que fuera súper específica, que no fuera general. No creo. Por eso digo, fuerte implica general, general no implica fuerte. Y siempre he hablado de general y me he cuidado muy bien de no hablar de fuerte nunca en toda la práctica, porque no me quiero meter en líos filosóficos y incluso la palabra conciencia tampoco la he usado nunca. He hablado de comprensión profunda, de semántica, de manipulación sintáctica, de comprensión semántica, ya tanto en el sentido, no solo del lenguaje, sino podemos también entender profundamente lo que vemos, ¿no? Hacer un análisis de escena, un análisis de una escena y comprender todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y anticipar, como decía, los movimientos de los objetos animados, ¿no? Animales y personas, entre otras cosas, o vehículos en movimiento y todo eso. Pero no he hablado nunca de conciencia ni de inteligencia artificial fuerte. Porque no he querido... A ver, yo pienso, cuando el sistema de símbolos físicos sí que habla de manipulación de símbolos, obviamente, manipulación sintáctica de símbolos. Sin embargo, la hipótesis del sistema de Physical Symbol Hypothesis, que yo recuerde, y lo releí no hace demasiado, el artículo, digamos que no descarta, ni mucho menos, en absoluto, que pueda haber comprensión del significado, que puede haber semántica, que no tiene por qué ser solamente sintáctico. El sistema de símbolos físicos no está limitado a manipular símbolos de forma puramente sintáctica. Pienso, en mi opinión. ¿Y del dualismo de la inteligencia artificial fuerte, de la inteligencia artificial? Dime. ¿Y la afirmación de Searle de que la inteligencia artificial simbólica es dualista? Bueno, yo no soy dualista, personalmente. Yo personalmente no lo soy, en absoluto. Soy en ese sentido, es materialista en ese sentido, ¿no? De que lo que cómo emerja nadie lo sabe,
esa cosa que llamamos conciencia y muchos otros elementos, cómo emergen, no tenemos ni idea, pero pienso que es producto de actividad cerebral, de actividad física por debajo, o sea que no, y no es algo independiente. Y para mí es mi visión, ¿no? Pero digo, esto tampoco soy realmente un experto en esas cosas, ¿no? He dado tantas vueltas tampoco al tema, ¿no? Sería casi más filosófico que otra cosa, ¿no? Este tipo de enfoque, de discusión. Sí. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Luis. Tenemos aquí una siguiente pregunta de Eduardo Morales. Hombre, Eduardo. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, pues como todos, pues gracias por la plática, muy, muy interesante. Al final empezaste a hablar esto de lo de la prohibición de las cámaras y eso. Entonces, ahí mi pregunta tiene que ver un poco con, o sea, hay estos, obviamente hay intereses comerciales muy importantes en todas estas aplicaciones, en donde pues están saliendo sistemas que pueden tener sesgos o pueden atentar contra la privacidad, etcétera, y empieza a haber regulaciones. Pero digamos que en general la tecnología va mucho más rápido que la regulación. Y entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se puede hacer al respecto? O sea, sin caer en prohibir completamente la investigación, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando una tecnología va muy rápido, hay mucho interés comercial? Quieres regular algo, pero pues va años atrás de la regulación del avance tecnológico. Bueno, ha habido algún ejemplo en donde se ha visto que el retraso no ha sido tan grande como parece. La regulación, la GDPR de producción de datos de Europa, por ejemplo, fueron bastante rápidos. Ya lleva un tiempo en vigor este reglamento europeo de protección de datos. Lo conocéis, ¿no? Habéis oído hablar. Sí. ¿No? Bueno, y lo otro es que puede haber regulación y no quiere decir que se cumpla, pero bueno. GDPR, ¿no? Esto es una regulación, ahí lo dejan muy claro, y según, cuidado con lo que hagas, porque la penalización puede ser enorme económicamente para una empresa, por ejemplo. Yo para mí es un ejemplo de que son cosas que se han hecho bien aquí en Europa, el GPDR. De hecho, hay CEOs de alguna gran tecnológica, no sé si fue de Apple, creo, sí. Pichai se llama, ¿no? De Apple, Sundar Pichai, creo que es el nombre, que alabó muchísimo. Dijo, esto es por ahí donde tenemos que ir. Este tipo de regulación con el GPDR, que es lo que conviene tener en cuenta. Y él está muy a favor de regular. Una persona que hace negocios, obviamente, que tiene que responder ante sus accionistas. Y a pesar de eso, yo no sé si es para lavársela, para quedar bien, digamos, o qué, ¿no? Porque cuidado, también hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones, ¿no? De estas grandes tecnológicas que, en fin, supongo que en el fondo lo que más les importa es hacer millonarios a sus accionistas, ¿no? No, eso era por lo que has dicho de que va tan lentamente. Yo no lo veo tan lento, como parece. Las reacciones de los ejemplos que he dado de ciudades americanas y también de la Unión Europea, de esta moratoria de 5 años al reconocimiento facial, pues ha sido una respuesta relativamente rápida. O sea, no hace 10 años que estaba por ahí ni mucho menos el reconocimiento facial usándose. Es relativamente reciente y ya se están tomando, ya se está regulando. Yo soy algo más optimista en este sentido, ¿no? De que pienso que sí. Y luego, claro, esto sí que lleva tiempo, eso ya es un tema que sería, digamos, es la solución. Un enfoque más interesante es en la formación de los tecnólogos, la formación de los ingenieros en general y de computación en particular, pues bueno, que no reciban una formación puramente técnica, sino que se hable de estos temas, ¿no? Y de una forma seria, ¿no? Ya se está viendo también, ¿no? Ahí se están utilizando libros de ciencia ficción o se están utilizando series como Black Mirror
para ser analizadas en clase en prestigiosas universidades en la formación de los Bachelor en Computer Science, ¿no? Aquí en varias universidades españolas también. Mi colega Carme Torras, que tiene un libro muy interesante, se llama La mutación sentimental, un libro de ciencia ficción, ha sido traducido por MIT Press con el título de Vestigial Heart y lleva un apéndice con 24 temas en relación con lo que cuenta el libro. Son cuestiones para ser estudiadas, debatidas a nivel ético por parte de los estudiantes de computación y se está usando en bastantes universidades y ahora incluso aquí en la zona de Cataluña, el gobierno de Cataluña le ha pedido a que se adapten estas 24 cuestiones éticas y ejercicios o proyectos para que se pueda usar a nivel de la enseñanza de la secundaria también, no solamente la universitaria. Con eso vengo a decir que yo creo que lo que sí puede tener una importancia y un impacto es a nivel de la educación y de la formación de las futuras personas que desarrollarán estas tecnologías, al menos que se hagan la pregunta. Dice, vale, no es suficiente con que algo se pueda, se debe hacer también, o sea, plantearse la pregunta, ¿no? Bueno, luego hay organizaciones como Algorithm Watch y otros, pues que se encargan de analizar sesgos de algoritmos y se está hablando de posibles certificaciones que antes de desplegar un algoritmo en ciertas aplicaciones muy críticas o muy sensibles deban de certificarse. De la misma forma que se certifica cuando lanzas un nuevo producto alimenticio al mercado antes de que se venda o que certificas un nuevo medicamento, ¿no? Tiene que tener una approval, una certificación. Hay también movimientos hacia conseguir estas cosas. Yo creo que hay suficiente ahora dinamismo y suficiente no sé, toma de conciencia como para que podamos pensar que algo de optimismo le veo. O sea, por eso te decía antes que lo veo con un cierto optimismo, sin perder de vista la realidad, ¿no? De que obviamente las tecnologías de doble uso son tecnologías de doble uso. Y es inevitable pues, que habrá mal uso, sin duda. Pero si hay un mal uso, que exista la posibilidad de penalizar, ¿no? Hacer algo. No sé. Sí, gracias. Gracias. Tenemos una pregunta, tal vez casi la última, de Caleb. Adelante. Hola, gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Y concuerdo con Luis y con Marco. Siento que es un punto importante que de hecho eso tiene que ver con la pregunta que tengo, ya que tengo un poco de experiencia también el estar platicando de esto en términos de difusión científica al público en general. Y esta es una pregunta que normalmente sale, ¿no? De como que cuándo van a llegar los robots y nos van a quitar los trabajos, cuándo va a llegar estas circunstancias, etcétera. Y aunque sí, se me hizo muy interesante que haya mencionado las notas periodísticas pues, de publicaciones bastante respetables, MIT Technology Review, etcétera, en el cual mencionan esto que es como que, en mi opinión, bastante, no solamente mal informado, sino hasta se podría ser el caso que es irresponsable estar diciendo ese tipo de cosas. Pero en mi opinión, y quiero ver cuál es la opinión de usted, de que pues, nos toca a nosotros, de justamente cuando salga esa cosa que no necesariamente es correcto, nos toca a nosotros como personas que conocemos el tema, perdón, porque soy un poquito pocho, entonces hablo en inglés de vez en cuando. O sea, set the record straight, ¿no? O sea, como que, a ver, no, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que habla. Pero me da la impresión de que se termina siendo un juego del gato y el ratón, o sea, de que para cada cosa que ellos sacan, nosotros tenemos que estar levantando. Entonces, me gustaría ver su opinión al respecto de qué se podría hacer por nuestra parte para mejorar ese procedimiento de información al público en general, para que no haya esa desinformación, o que si la hay, qué mejor forma o qué cosas o qué métodos usted ha visto que mejor han funcionado en su experiencia para justamente combatir eso de una manera más eficiente y más eficiente, sí. Sí, claro, tenéis que tener una buena estrategia o un social network
si tienes un social network bueno en medios de comunicación, eso ayuda mucho. En mi caso, este es mi caso, o sea, tengo incluso en WhatsApp, en mi lista de WhatsApp, pues tengo a periodistas científicos de prácticamente los principales medios de comunicación en España. La Vanguardia, El País, El Diario, varios, ¿no? Y en más de una ocasión he sido yo proactivo y he dicho, cuidado con esto, recomiendo que se saque algo acerca de esto, o que se rebata esto, se refute esto, ¿no? No necesariamente lo tengo por mí mismo, no, depende del tema, pues va a haber otra persona mucho mejor, mucho más adecuada para hablar con el medio de comunicación, ¿no? Con el periodista, ¿no? Y ha funcionado relativamente bien en varios casos. Últimamente con lo de la COVID, precisamente tuve una de estas iniciativas junto con una persona que conoce muy bien el mundo de la bioética acerca de algunas afirmaciones que habían aparecido en prensa que de nuevo exageraban el rol que había jugado y que estaba jugando, todavía no de futuro, estaba jugando la inteligencia artificial. Y bueno, yo publiqué un artículo en El País en donde explicaba un poco la realidad. Sí, pero. Y explicaba el pero, que significaba, ¿no? Esto lo pude hacer gracias a tener contactos. En definitiva, con muchos otros aspectos y cosas de la vida, lo que juega un papel importante y ayuda mucho es el networking, ¿no? El networking que tengas. Luego, a ver, tuve la suerte de que Investigación en Ciencia me contactara para publicar esto. Bueno, lo publiqué. Ahora, Investigación en Ciencia no se la lee, por ejemplo, yo qué sé, mi madre o gente. Es ciencia, divulgación científica de alto nivel, ya, ¿no? Claro. Pues bueno, no llegas al mismo público, ¿no? Pero sí, pero bueno, hay que cubrir un poco, yo creo, todos los niveles también, ¿no? Entonces me está diciendo que en resumen, ser popular. ¿Perdona? O sea, que su recomendación para combatir esto es ser muy popular. Ok, muy bien. Ser proactivo y popular. Ok, muy bien. Claro. Bueno, ayuda, claro, ayuda, ¿no? Ayuda. Y bueno, sí, o tu institución. Claro. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene un departamento de prensa, obviamente, una oficina de prensa. Claro. También los he utilizado en más de una ocasión, ¿eh? A través claro, si alguien del gabinete de prensa del CSIC, pues que están en contacto continuamente con medios de comunicación, pues dice algo, se le mira con respeto y se escucha, ¿no? Que estáis vosotros, hasta qué punto tenéis gabinetes de prensa más o menos importantes, pero es algo que ayuda mucho, ayuda muchísimo. Sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues tenemos que concluir esta primera sesión. Muchísimas gracias, Ramón. Nada, a vosotros, a la academia. Es un gusto que estés con nosotros y te agradecemos infinitamente tu participación. Y para todos tenemos un receso. Sugiero lo aprovechen, háganse un café, un té o lo que gusten, porque después viene una larga sesión de asamblea de la academia. Entonces nos vemos a las 11 o un poco antes en punto. Gracias y gracias, Ramón. Hasta luego. Gracias. Pues muy bien. A cuidarse. Sí. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a todos por estar. Chao. Gracias. Chao.